Bien, el argumento de presentación del seminario de Lacan ya ha sido escrito. No por mí, ha sido escrito por Jacques-Alain Miller en el curso que hizo 2 años atrás, en el 2011, bajo el título El ser y el uno. Voy a empezar las cositas que quiero decir a partir del capítulo 12 del seminario que se llama El saber sobre la verdad. Empieza de manera brutal, con una cierta ironía, con el punto de partida de Freud en Psicología de las masas. Y opone la idea de construir un yo, el fundamento del sujeto a partir del todo, opone esto a la tentativa de él de fundamentar un sujeto en un no todo, en un uno. Y inmediatamente entra en la diferenciación de los unos. Aislando en la primera forma de uno que había él, destacada al abordar el inconsciente freudiano, el uno de repetición. El uno de repetición significante, introduciendo una primera distancia entre el uno y el uno que se puede escribir. Sigue siendo un salto impensable de cómo se puso a escribir no la descripción del mundo, sino un uno que no tiene representación. Él propone como superficie de inscripción del uno, fue primero la forma del cuerpo, con la confusión que hay, él nota, entre el uno del cuerpo, que se presenta bajo la forma de un individuo, de un uno. Y así parece ser, como él dice, que esta confusión entre el uno del cuerpo y el uno significante que se repiten fue la primera forma de confundir o de presentar el lugar de inscripción que permite enganchar simbólico y cuerpo. Pero esto es una confusión. Y el mismo Lacan, que trató de pensar la inscripción, el enganche simbólico imaginario, el simbólico cuerpo, a partir del estadio del espejo, lo denuncia como insatisfactorio en su nuevo proyecto. Él trata de pensar cómo se inscribió o se pudo pensar la inscripción del uno, no sobre la imagen y su carácter de aparente individuación, pero a partir del goce como tal. En este sentido,
cuando Lacan dice saber del goce son las sabidurías, se ve que la palabra saber es utilizada como saber hacer, como después en los seminarios 20, etcétera, por definir el final del análisis con un saber hacer con el síntoma, que es una cierta sabiduría del síntoma, si algo así podría existir. Y considera que la ruptura con las sabidurías se produjo con Sócrates. La operación socrática de castración de Alcibíades, de considerar que su seducción a él no le importa. Es lo que Lacan considera el gran corte frente al discurso del amo. Remitirlo a lo que no sabe de la causa de su frenesía como tal. Y dice entonces a estos objetos A que caen del discurso posible del amo sobre esto. Y después dice Sócrates pasa al catolicismo y al catolicismo, y hay una frase enigmática, y las niñas modelos, muy modelos, que son la consecuencia de él. ¿A qué remite esto? Es decir, a nuestra amiga Antoinette Fouque, a las feministas de la época que iba a comentar el año después en Encore. Y es muy divertido, digamos, este resumen, esa condensación de Lacan pasa de la sabiduría, la ruptura socrática, el catolicismo y el feminismo, todos en la línea de la castración simbólica. Que como algo del uno y del goce, más allá de toda sabiduría, se puede escribir en el cuerpo. Opone la vía del uno a la vía del verdadero a partir de una reflexión que el único real o la única manera de pensar que hay un real no es a partir de lo verdadero y de lo falso, es a partir de lo imposible. Y es la razón por la cual Frege tuvo que pasar, apoyándose en los resultados de Cantor, sobre el hecho de que el uno solo puede definirse como el cardinal del conjunto vacío con un elemento. Entonces, la tentativa del seminario va a ser de escribir la diferencia sexual no a partir de los atributos que se pueden calificar de viriles o femeninos a partir de cosas que se pueden observar, como por ejemplo el DSM-5 trata de definir cosas con atributos que se pueden observar, ver de manera empírica. Y Lacan dice, no hay ninguna manera posible de repartir hombres y mujeres con atributos. Hay que pasar por algo que no está en la realidad, que no está en el mundo puro real, que viene a engancharse directamente con el cuerpo. Y no con la imagen, con el cuerpo
en las experiencias de goce que son disimétricas entre hombres y mujeres. Que relação entre a matéria que o corpo oferece ao significante e o significante? Existe una cópula, digamos así, entre o significante y a materia, donde nunca hemos dado muito valor à matéria. Será que não devemos dar agora algum valor, já que estamos reformulando, repensando a questão do corpo? Podemos pensar que há três registros, então, um primeiro registro de um significante que não é, que apenas existe. Só depois podemos pensar que aparecem os significantes singulares de a língua, e depois vendrá em um terceiro registro a metáfora do gozo e a linguagem, sendo que em geral falamos de um primeiro momento como a língua, deixando de lado esse significante inicial, digamos así, que no existe, que está ligado al 0 y al 1, y contamos a partir del 2, ainda que não podemos dizer que a língua tem a ver com o 2, é também do 1, do lado do 1. Há dois tipos do lado do 1, há um 0 e um 1, esse significante é o 0. É mi deber colocar isso. Yo diría que en el seminario, en este 19 que va a anunciar el 23, Lacan critica la idea de la relación entre significante y cuerpo en todo lo que es la ilusión de la imprenta. Todo lo que podría ser el modelo de algo viene en una superficie como el papel recibe la imprenta. Incorpora. Esto es la crítica fundamental que hace en la época a Derrida, que hace a Freud de manera fundamental, porque Derrida se apoyaba mucho en su teoría de la escritura a la referencia al bloque mágico de Freud, como precisamente una inscripción sobre una superficie, sobre el modelo de la imprenta. Y Lacan lo critica diciendo que esto no es otra cosa que una nueva versión del concepto de la antigüedad, de que la relación entre forma y materia era como la relación sexual. Si la materia es lo mismo, si lo uno es de pura diferencia, ¿cómo se articula lo uno con la materia? Ahí. Mi idea es que lo hace a través de la substancia gozosa, que son substancias efímeras, como dice él. Que la substancia gozosa no es una substancia eterna, se presenta como está articulada a los bordes de goce como substancia efímera. El objeto oral, anal, la voz y la mirada son substancias efímeras. Y son estas sustancias de goce efímeras que permiten en el cuerpo la articulación entre el puro uno de la diferencia y la materia como tal, que es lo que viene como lo mismo como tal. De alguma maneira, Lacan já intui com a noção da escrita como rasura, como rature, de algo que não se inscreveu. Não é? Se aí o Lacan já não tem uma intuição da questão do e realmente confirmando a crítica ao Derrida, no sentido de que o não é, portanto, inscrição, não é? Já seria uma espécie de furo ali, não é? Já haveria uma espécie de furo na própria concepção que o Lacan teria do e, em última instância, remete à maneira como ele já vinha compreendendo a questão da escrita.
O que você acha disso? Es muy distinto, efectivamente, decir que el uno es la inscripción de lo que falta, y con la idea de Derrida la tuvo a su manera, pero conservando la idea de que la escritura es imprenta, es el grama que viene a imprimirse, pero conserva la idea de Lacan diciendo, pero como todo es repetición, la primera inscripción, esta nunca tuvo lugar. Si no podemos pensar casi al estilo de lo que planteaba Freud al principio, por vía di porre, ¿sí? Agregando algo como un plus, que era lo que daba habitualmente la experiencia de la neurosis obsesiva, y como un menos, un vía di levare, ¿sí? Una escritura que da a la histeria, ¿sí? Los primeros escritos de Freud. Si no podemos pensar dos modelos de la escritura que dan lugar a dos modelos del trauma a partir de allí. Creo que son modelos distintos que remiten por Lacan a siempre el mismo problema. El retrato de Fontana al final, ¡shac!, el corte, inscribe algo que precisamente no se ve. Y no es un objeto del mundo. Para él la escritura o la escritura que busca del uno que busca, es siempre per vía de levare, pero a todo. Levare se eleva el mundo entero. No queda nada, y efectivamente dice al final, es la razón por la cual llamo esto le nada, las nadas. Dos pequeñas cosas. Una la diferencia entre la posición existencialista y la posición de Lacan sobre ese punto. Y la segunda, yo quería saber si vos entendés si hay una trascendencia en el último Lacan. Trascendencia, palabra fuerte. Sí. La crítica de Lacan es que introduce el otro como un otro que es mi semejante. Me reconozco en el otro que él me reconoce a mí. Y estamos en un circuito en el cual la humanidad común es nuestro reconocimiento mutuo del tú y del yo, con todas las, digamos, los intercambios posibles. Mientras él dice que el verdadero otro es un otro que no se puede conocer, es un otro que queda inaccesible, imposible a conocer. Y trata de decir que el tú y el yo, el eje del semejante es de un lado, pero no se reconocen, no podrán reconocerse humanos, sino en su diferencia de relación con una cosa que no se puede conocer. Ahora, sobre la trascendencia, ya palabra fuerte, como tú dices, es una pequeña pregunta, una cosa. Yo diría que la tentativa de Lacan es de una inmanencia radical. Y utilizar el uno que no reenvía nada del mundo como inscripción del goce en el cuerpo es la tentativa de liberarse de toda trascendencia en el sentido Kant, del trascendental. Si fue un éxito total, si realmente ha obtenido esto no sé. Quería preguntarte si son dos énfasis distintos, considerar este hay radical que Miller diferencia y sostiene más allá del no hay relación sexual. En la ultimísima enseñanza hay goce, respecto de este uno que vos comentás del 19 como la inscripción de lo que no hay, apoyado en la teoría de los números.
Entonces es esta pregunta, este énfasis entre lo que hay y lo que no hay. Estoy de acuerdo. El montaje, lo que hace aparecer Jacarin, que no era, antes que lo ponga en serie, no era tan evidente. Hacer la serie de los que no hay hasta el no hay relación sexual como fundamental y pasar, pero decir que esto efectivamente se completa de un hay, o sea, se completa, se acompaña de un hay fundamental. El goce es una ausencia, especialmente el goce femenino en este sentido es crucial, porque la imaginación del goce masculino es el orgasmo como un lleno, cuando ocurre. Sí, hay muchos trastornos del asunto, pero se puede imaginarizar como un uno de un pleno, mientras que el goce femenino dice es al mismo tiempo un centro y una ausencia. Eso es el es efectivamente el uno solo, como lo ha comentado Jacarin, es el inicio del camino hacia el 23 y a digamos, la salida final de Lacan a partir de esta hipótesis. Muito obrigado, Henrique Laurent, Bernardino.